Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Santiago Bautista Ruiz. Estudio la licenciatura de Derecho y Ciencias Sociales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este trabajo es de la materia de Amparo 2. En este video vamos a tratar de explicar las principales características del juicio de amparo indirecto, determinar qué autoridad es competente para conocer de él y que entendamos cuáles son los actos reclamables en esta vía indirecta, de qué manera procede un amparo indirecto, cómo los actos de autoridad de creación y vigencia de las normas generales que pueden combatirse en este juicio de amparo. Supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto. En el artículo 107, el amparo indirecto procede en contra de las normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta ley, se entiende por normas generales, entre otras, a las siguientes: a los tratados internacionales aprobados en los términos provistos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos, salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan a los derechos humanos. 2. A las leyes federales. 3. A las constituciones de los estados y estatutos del gobierno del Distrito Federal. 4. A las leyes de los estados y del Distrito Federal. 5. A los reglamentos federales. 6. A los reglamentos locales. Y 7. A los decretos, acuerdos y todo tipo de resolución de observancia general. Los actos de autoridad de creación y vigencia de las normas generales pueden combatirse en el juicio de amparo, con base en la infracción de exigencias que deben respetar, como las derivadas del proceso legislativo establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso aquellas derivadas del respeto de la garantía de seguridad jurídica que comprende las denominadas subgarantías de legalidad, fundamentación, motivación, competencia y retroactividad y de audiencia, cuya violación puedan demostrarse no solo a través de la exposición de una contradicción directa en el texto fundamental, sino mediante las incongruencias en el orden jurídico que revelan transgresión a esa garantía, como la contradicción entre normas secundarias. 2. En contra de actos u omisiones provenientes de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. La ley de amparo establece que, tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, en el juicio constitucional solo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual debe alegar tantas violaciones de fondo como de procedimiento. 3. Actos en contra de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo según en forma de juicio, siempre que se trate de a. de resoluciones definitivas por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si en virtud estas últimas hubieran quedado sin defensa al quejoso, trascendiendo al resultado en la resolución. B. A actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Tratándose de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo solo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento. Sin embargo, el amparo indirecto también procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. 4. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o durante o después de haber concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o lo declara la imposibilidad material o jurídica, para darle cumplimiento a las que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo declararse en la misma demanda de las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso, transcediendo al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate, en la última resolución es aquella en forma definitiva
ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de bienes rematados, en cuyo caso se hará valer las violaciones cometidas durante este procedimiento. El juicio de amparo procede contra actos emitidos por autoridades judiciales después de concluir un juicio, a saber, a actos que gocen de autonomía con relación de dicha ejecución. B. Actos en ejecución de sentencia, por lo que hace que la primera clase de actos deban precisamente que son aquellos que cuenten con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar las sentencias directas de un juicio natural. Por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. 5. Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose, por ello, los que afecten materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales en el que el Estado mexicano sea parte. El juicio de amparo procede contra actos de autoridad dictados dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas que determina la ejecución y sea de imposible reparación. Se entiende por estos aquellos efectos que afectan los derechos fundamentales del hombre consagrados en la Carta Magna, entre los que cuentan la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, etc. 6. En contra los actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Los intereses de las personas extrañas al juicio se afectan hasta el momento en que se ordene la ejecución o se ejecute el acto reclamado de su detrimento, porque ese perjuicio no se origina antes, dada que cualquiera de los individuos que sí pertinentes a lograr de ese modo la anulación, revocación o modificación de la resolución de que se trate. O dicho de otra manera, mientras sea de inminente la resolución del acto reclamado en menoscabo de los intereses legalmente tutelados del tercero extraño a juicio. La acción de amparo resultará procedente en virtud de que hasta ese momento no se le cause un agravio a personas indirectas, y que este de los principios regulados del juicio de garantías y conforme al cual indispensable que el acto de la autoridad que se combate traiga como consecuencia una transgresión de las garantías individuales que asisten al quejoso. 7. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como la resolución de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. El juicio de amparo indirecto es procedente en contra de determinaciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o el desistimiento de acción penal, así como en contra de las omisiones o reservas. 8. En contra de los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. La procedencia del juicio de amparo estriba en el hecho de que es un acto dentro del juicio del que, si bien es cierto, constituye eventualmente a las violaciones formales, adjetivas o procesales, sin embargo, a las partes en grados predominante o superior, ya que trae como consecuencia retardar la impartición de justicia, contrariando al espíritu del artículo 14 constitucional. Bueno, con esto concluimos en este video. Espero sea grato y placentero. Muchas gracias, me despido. Hasta luego.